Colombianos, vamos a conocer los chats que pues enredan al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con Sneider Pinilla. Al parecer, pues el ministro presionaba para que unos contratos se redirigieran, pero pues falta ver las investigaciones. Pues resulta que la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló los chats pues entre el ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Sneider Pinilla, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Olmedo López dijo en sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia que el ministro Bonilla le pidió entregar contratos a congresistas para que votaran a favor de las reformas que el gobierno tramitaba en el legislativo. Ahora se conocen unos chats que el ex subdirector Sneider Pinilla le entregó a la justicia y que reflejan cuál sería el papel del ministro en el escándalo. Según los mensajes, el ministro de Hacienda se comunicó con Sneider Pinilla para coordinar el presunto direccionamiento de 3 contratos en los municipios de Saravena, Arauca, Cotorra, Córdoba y El Salado, Bolívar, por 92.000 millones de pesos. De acuerdo con las declaraciones de López y Pinilla, los dueños de esos contratos eran los congresistas Guadid Alberto Mansur, Karen Manrique, Liliana Esther Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado Ramírez y Juan Diego Muñoz. ¿Pero cómo comenzó todo? Según Pinilla, todo comenzó con la expedición de una resolución con el ministro que transfirió 700.000 millones de pesos a la Unidad de Gestión de Riesgos para atender desastres. A partir de allí, desde esa cartera comenzaron a presionar para direccionar estos 3 contratos. La forma como debían direccionarse estaba especificada en un cuadro que llegó a las directivas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos a través del abogado Jaime Ramírez Cobo, enlace del DAPRE con el Congreso. Además también hay unos chats que muestran cómo María Alejandra Benavides, asesora de la cartera de Hacienda, también se comunicó con Pinilla para coordinar los avances de 3 contratos. Así, la asesora le envió a Pinilla los contactos a las personas con las que iban a manejar los contratos en Saravena, Cotorra y El Salado. Esto para acelerar los trámites burocráticos. En esas comunicaciones queda claro que tenían que hacer que esos contratos de obra pública parecieran reales y no se cayeran por verse muy flojos, según lo revelado por Noticias Caracol. Una de esas cosas que hicieron para hacer más reales los contratos fue declarar calamidades en los municipios. Según el medio, estos 3 contratos no se terminaron direccionando porque el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo sale a la luz y tanto Olmedo como Sneider Pinilla renunciaron a sus cargos, ¿no? Pero vamos a conocer, por ejemplo, aquí hay unos de los chats donde supuestamente el ministro Bonilla saluda al ex subdirector pues, de la Unidad de Gestión de Riesgos, Sneider Pinilla, y le dice: buenas tardes, subdirector. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Preocupado por el destino de recursos, proyectos viabilizados, ¿no? Pero vamos a ver cuál fue el informe pues, de Noticias Caracol que presuntamente enreda al ministro de Hacienda. Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. La unidad investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a los chats que le entregó a la justicia Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo y hoy testigo en el más grave escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Gustavo Petro. Pues esas conversaciones revelan... Pinilla continuó. Benavides le preguntó a Pinilla si había forma de avisarles a los intermediarios de los contratos que estos se iban a mover en la Unidad de Gestión de Riesgo. ¿Hay forma de que les mandemos un mensaje de que se están moviendo? Dame los 3 contactos de cada municipio y yo llamo y organizo los temas. Listo. En ese momento, María Alejandra le envió a Pinilla el contacto de Harry Bejarano Arroyo, del equipo de la alcaldía de Cotorra. Ese es de Cotorra. ¿Es posible que nos ayuden llamándolo ya? Ya lo llamo. 6 minutos después, Sneider volvió a escribirle a la asesora de Bonilla. Ya hablé con él. Ya le dije que tiene que hacer. Perfecto, ya te paso los otros 2 contactos. Pues amanecerá y veremos, colombianos, si esto pues termina destapando una olla podrida. Habrá que investigar muy a fondo pues sobre qué está pasando y quiénes están implicados. Y si tienen que caer cabezas grandes, pues que caigan, señores. Pues aquí también la W Radio se pronunció frente a este hecho y se pregunta: ¿utilizaron las reservas del Tesoro Nacional para la corrupción? Escuchemos lo que dijo la W. Se gastaron las reservas del Tesoro Nacional en corrupción. Hoy en Sigue la W revelamos los documentos que prueban que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, autorizó, firmó con su puño y letra, el desembolso de 1,4 millones de pesos a la Unidad de Gestión del Riesgo, esto por petición del exdirector Olmedo López. Esta es la primera resolución que publicamos en Sigue la W. Fue el 22 de septiembre del año 2023, casualmente un mes antes de las elecciones regionales. Y esta otra es la segunda resolución que firma el ministro Ricardo Bonilla el 11 de diciembre del 2023. Ambas resoluciones tienen un valor cada una de 700.000 millones de pesos que suman en total 1,4 millones de pesos. Pues ahora todo tiene sentido. 700.000 millones de pesos coinciden perfecto con lo que denunciamos hace 2 meses. El plan 700.
que era esa oscura estrategia que armó Snyder Pinilla para entregar 700.000 millones de pesos que venían desde el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se gastaron esos dineros? Pues casualmente se entregaron miles de millones de pesos a dedo a contratistas, amigos de Snyder, amigos de Olmedo, y principalmente en las regiones de La Guajira, en donde fue el escándalo de los carrotanques, y también en el departamento de Santander, de donde es oriundo Snyder Pinilla. Es de aclarar que estos 1,4 billones de pesos que autoriza el Ministerio de Hacienda no hacen parte del presupuesto nacional que estaba destinado desde el año 2022 para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Eso quiere decir que son recursos adicionales de esas reservas que tenemos los colombianos. Y la cereza del pastel, el director de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, no encontró un solo peso de esa distribución de recursos que hizo el ministro de Hacienda. Gravísimo esto. Amanecerá y veremos, y pues esperaremos las investigaciones por parte de la Corte Suprema y de la Fiscalía, ¿no? Julio Sánchez Cristo dice acá: con el agua al cuello, Colombia. Si la justicia comprueba la relación del ministro de Hacienda con el escándalo ya de billones de pesos de la unidad de riesgo, dinero para atender desastres que supuestamente hacen parte de una penosa cadena de corrupción, si el ministro no logra desmontar las pruebas, quedaremos en el peor de los mundos. Y aún más, descalificados. Eso es lo que toca esperar por parte de la Fiscalía y la Justicia, ¿no? Gustavo Bolívar salió en defensa del ministro y dice: hay que investigar cada declaración del confeso Ampón Olmedo López, que caiga el que tenga que caer. Pero hay una que no me cabe en la cabeza: la participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el entramado de corrupción. A lo largo de su carrera, el ministro Bonilla ha demostrado ser un hombre íntegro y ético. Si los hechos dicen lo contrario, me tendré que retractar, pero quienes lo conocemos sabemos de su honestidad. Esperaremos, señores. Uno no mete la mano al fuego por la gente, pero pues simplemente hay que llegar al fondo de las cosas y que tenga el que tenga que caer. Ricardo Bonilla se pronunció con solo un tuit, no ha dicho nada más, pero pues no sé si debe salir de esta cartera o pues para defenderse, ¿no? Y que nombren a otra persona. Aquí dice él: afrontaré con respeto por la justicia cualquier examen sobre mis actos oficiales. Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico, sin distraerme de mis verdaderas obligaciones, dice el ministro, señores. Por otro lado, hay un caso muy grave también sobre este escándalo de la unidad de riesgo. Quieren tapar, señores, quieren ser intocables lo que es Andrés Calle y el señor Iván Name, presuntamente implicados en este caso de corrupción, uno como presidente de la Cámara y otro como presidente del Senado, y se trata de que se robaron una memoria de 2 portátiles asignados a la asesora de Sandra Ortiz, señores. ¿Recuerdan? La de Alianza Verde, la que era la delegada para las regiones, que era la mensajera que llevó este dinero supuestamente a Iván Name. Pues sí, señores, se perdió. Se trata de un disco duro y una memoria de 2 computadores portátiles asignados a la oficina de la ex alta consejera de regiones Sandra Ortiz, implicada en este escándalo de corrupción que anda muy callada, señores. Hasta la misma presidencia pues alertó y sacó un comunicado. Pero escuchemos el informe y nos preguntamos: ¿por qué la Fiscalía General, a partir de investigaciones desde marzo del 2024, no ordenó cadena de custodia de los computadores y memorias de la Consejería para las Regiones a cargo de Sandra Ortiz? ¿Por qué se perdió un disco duro y una memoria con pruebas contra el rastrojo Iván Name? ¿Por qué el exdirector de Duque trabajaba en presidencia? Escuchemos. ¿Qué tiene que ver, Diana, precisamente con este escándalo? Sí, Gustavo, Caracol Radio pudo establecer que el equipo de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información de la Presidencia de la República, que encabeza René Guarín, confirmó que fueron robados 2 discos duros y las memorias de 2 computadores portátiles que habían sido asignados a la oficina de la exalta consejera de regiones Sandra Ortiz. Estos computadores estaban asignados a 2 contratistas de esta alta consejera que, recordemos, Gustavo, ha sido señalada por Olmedo López y Snyder Pinilla de ser una de las fichas claves en este escándalo de corrupción. Ellos dijeron que era la persona encargada de llevar un maletín con dinero al presidente del Senado, Iván Name, precisamente para comprar congresistas, como usted lo manifestó. ¿De quiénes eran estos portátiles, los computadores? Según los datos que reposan en la Alta Consejería para las Regiones, estos computadores estaban bajo la responsabilidad de la funcionaria Dana Estefanía Cortés y habían sido asignados a los contratistas Ricardo Castiblanco Ramírez y Diana Carolina Durán Ortiz. Le voy a contar quiénes son estas personas, Gustavo. Ricardo Castiblanco Ramírez es economista muy reconocido porque fue director de la Fidu Previsora desde agosto del 2021 en el gobierno de Iván Duque hasta enero del 2023.
Castiblanco trabajó como asesor de Sandra Ortiz entre agosto del 2023 y mayo del 2024, cuando tuvo que salir de la entidad tras todo este escándalo de gestión de riesgo. Él era la persona encargada de preparar toda la información que la alta consejera de regiones, Ortiz, debía presentar en los consejos de ministros y era el encargado de hacer los seguimientos del cumplimiento de los compromisos que hacía el presidente Petro en cada una de las regiones que visitaba. A ver, usted dice fiduprevisora. ¿Esa no es también la entidad que se comentó se le había entregado al congresista de la U, el señor Carrillo, Wilmer Carrillo, de la Comisión de Sí, señor. Acusaciones, a cambio de apoyo a las reformas del gobierno? Sí, señor, esa es la entidad que estaba en el ojo del huracán por ser precisamente señalada de ser el pago de estos apoyos al gobierno, pero hay que hacer una claridad. Este asesor, Ricardo Castiblanco, fue el director de la fiduprevisora hasta enero del 2023, a quien señalan hoy de haber sido cuota del congresista Carrillo, a John Mauricio Marín, que fue quien lo sucedió en ese cargo y que luego salió con todo este despelote de la prestación del servicio de salud del magisterio. Nos interesa y a la audiencia saber bien quién es Diana Carolina Durán Ortiz. Ella es abogada, trabajó también en la alta consejería para las regiones durante 6 meses y era la persona encargada de coordinar el equipo que hacía todo el seguimiento al cumplimiento de las sentencias en contra de la presidencia. Ella también salió en mayo tras todo este escándalo. Pues me muero de la curiosidad, ¿cómo se explican ellos que se han perdido las memorias de sus computadores? Mire, Gustavo, Ricardo Castiblanco es enfático en afirmar que jamás tuvo un computador portátil asignado a su cargo y que desconocía completamente esta investigación. Él dice que solo tuvo un computador de escritorio y que por un corto tiempo recibió un portátil de otro contratista, pero que luego lo devolvió. Además afirma que cuando salió de la entidad de mayo, la misma Consejería de Regiones le entregó un paz y salvo donde consta que todos los equipos a su nombre fueron entregados pues a conformidad. Diana Durán afirma que ella sí tenía conocimiento, que le informaron el martes de esta semana de la pérdida del disco duro y que le resultó muy extraño que después de mes y medio de haber entregado los equipos a su cargo le informen ahora que no hay un disco duro. Al igual que Ricardo Castiblanco, ella tiene el paz y salvo de Recursos Humanos donde consta que entregó todos los equipos cuando salió de esta entidad. Es que la fiduprevisora pues es la que paga los contratos de la unidad, es decir, el girador, la chequera. ¿Estos hechos ya los conoce la Fiscalía, Daniela Saray? Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de la nueva alta consejera de regiones, Luz María Múnera, desde el pasado 10 de julio por el mismo René Guarín. Sin embargo, Gustavo, no han sido denunciados ante la Fiscalía a pesar de la gravedad de esta situación. Y le cuento que esto tiene bien molestos a funcionarios dentro del mismo gobierno que quieren de verdad que se llegue al fondo de todo lo que pasó en este asunto. Pero si es uno de los temas más delicados del gobierno, que tiene en jaque la gobernabilidad del presidente, el hecho de poder sacar adelante las próximas reformas, ¿por qué no han denunciado? Le pregunté a René Guarín, que es la persona que hace este informe, el jefe de informática, y mire que fue hasta cómico cómo me respondió cuando yo me presenté como periodista de 6 AM y le dije que quería preguntarle por la desaparición de estas memorias de los computadores de presidencia. Él me respondió bastante molesto que si acaso yo era la fiscal que estaba investigando el caso para que él tuviera que responderme. Cuando le dije que precisamente lo que quería preguntar era por qué no había puesto en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, me respondió, por favor, comuníquese con la fuente que le entregó la información, que yo no estoy autorizado para hablar del tema. Complicado el tema, sin embargo, pues Presidencia confirmó este robo. Señalaron también que se encuentran analizando la información recopilada para iniciar acciones en las entidades pertinentes y verificar lo ocurrido. Ellos sacaron un comunicado hoy, 18 de julio, diciendo lo siguiente: frente a la pérdida de datos de 2 computadores asignados a la Consejería Presidencial para las regiones, la Presidencia de la República se permite informar. Primero, en días pasados, durante la entrega a la nueva administración de la Consejería de Regiones, se recibieron 2 computadores incompletos, uno sin disco duro y otro sin memoria, asignados a congresistas del equipo de esta dependencia. Segundo, desde que se tuvo conocimiento del hecho, se han puesto en marcha todos los procedimientos de control interno administrativo pertenecientes para verificar lo ocurrido. Tercero, el área de sistemas del despacho de Presidencia está revisando la información recopilada y está a la espera de avances para que en este caso sea necesario proceder con acciones conforme a la ley y dar curso a las entidades pertinentes. Cuarto, cualquier hallazgo de interés público que se conforme como resultado de este caso será comunicado de inmediato a las autoridades competentes. Es decir, se perdió información, no quieren que se comprometa al señor Iván Name en todo este entramado. Grave esto, señores, grave esto. Por otro lado, la Fiscalía confirmó que las audiencias de imputación de cargos, pues a Sneider Pinilla, a un contratista y a Olmedo López, se realizarán públicamente. Y estas se llevarán a cabo el 25 de julio ante un juzgado de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación revelará los resultados parciales de la investigación sobre el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que impactó la contratación de suministro de agua potable en La Guajira y múltiples obras de mitigación en Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar y Nariño, señores. Sin embargo, Vicky Ávila nunca es suficiente en lo que dice la Fiscalía y quiso presionar a la fiscal Luz Adriana Camargo, que hace su trabajo, ¿no?
Dice ella, tengo que preguntarle esto a la fiscal Luz Adriana Camargo. La fiscalía está protegiendo a los ministros y a otros altos funcionarios de Petro que han sido salpicados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Por qué la fiscal Camargo no ha dicho una sola palabra sobre las graves acusaciones que han hecho Olmedo López y Sneider Pinilla contra estos altos funcionarios del presidente que la nominó? Pues porque están esperando las investigaciones, señora. Ella no puede salir a decir, sí, el ministro de Hacienda es culpable. Hay que hacer una indagación, hay que hacer una investigación a fondo. Sin embargo, la señora quiere que se den los resultados ya, ¿no? La Fiscalía de Luz Adriana Camargo está en la obligación de informar a los colombianos sobre este particular. ¿Hay algún compromiso de Camargo con Petro para salvar los ministros y otros altos funcionarios? Pregunta ella. Escuchemos qué dijo. La pregunta que uno le hace a la fiscal Luz Adriana Camargo es por qué en 6 días, cuando ha emitido 2 comunicados su fiscalía sobre el escándalo de la UNG-RD, no ha dicho ni una sola palabra sobre los ministros y otros altos funcionarios del gobierno Petro que han sido salpicados en medio de este escándalo de corrupción. Y viene la suspicacia, y es, ¿será que la fiscalía de Camargo quiere proteger a estos altos funcionarios del presidente Gustavo Petro? Sí, señora. Recuerden ustedes que Olmedo López habló del cónclave, esa reunión de alto poder, donde, según él, asistían varios ministros y donde se planeaba toda la estrategia para activar la maquinaria de corrupción, de compra de congresistas para pasar las reformas en el Congreso de la República. A esa reunión, según Olmedo López, asistían Luis Fernando Velasco, quien era el ministro del Interior, ya hoy no está en el gobierno, Ricardo Bonilla, hoy ministro de Hacienda, el hoy director de la DNI que estaba en el DAPRE, Carlos Ramón González. A ellos los mencionó con nombre propio y dijo que en ese cónclave se planeaba toda la estrategia y luego a él le daban las órdenes que él materializaba a través de Sneider Pinilla. Un montón de dinero, miles y miles de millones de pesos. Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Por qué la fiscalía no se pronuncia? Lo cierto es que no hay que dejarse engañar. La fiscalía, por lo menos públicamente, no ha contado nada de lo que ha hecho, si es que ha hecho, en esta investigación de la UNG-RD. Y les digo por qué. Porque en lo que ha comunicado, claro, dijo que va a imputar cargos a Olmedo López y a Sneider Pinilla. Es obvio, si ellos hasta se autoincriminaron. Ahora están pendientes desde un principio de oportunidad que no se sabe si les van a hacer conejo, pero que han contado cosas, que han colaborado. Eso pudimos verlo en el testimonio que presentó Ricardo Calderón en Noticias Caracol en las últimas horas sobre la declaración de Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, ¿por qué no pasa nada con los ministros? Ahora, la Fiscalía mostró como gran logro compulsar copias contra 9 congresistas ante la Corte Suprema de Justicia. También era obvio. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no es competente, porque ellos tienen fuero. ¿Qué hizo la Fiscalía? Aquí mencionaron a estos señores, ustedes señores magistrados, miren a ver si hay que investigar o no. Así que en últimas estamos en ceros en la Fiscalía. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con los altos funcionarios del gobierno Petro? ¿Qué va a pasar con los ministros? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Sandra Ortiz, la llamada mensajera, según Olmedo López y Sneider Pinilla, que llevó las maletas con plata al presidente del Senado, Iván Name? Queremos saber, ella salió en medio del escándalo del gobierno Petro. ¿Y qué va a pasar con los ministros de Salud y de Trabajo? Dice Olmedo López que ellos también estuvieron participando en alguna reunión, no se conocen mayores detalles. Estamos a la espera de que avance la investigación. Así que la fiscal debería informar a los colombianos qué ha pasado con la investigación que involucra a Velasco, a Bonilla, a González, a Ortiz y a otros ministros que han sido mencionados. No sé si es que la fiscalía de Luz Adriana Camargo anda muy ocupada, probablemente, ya que terminó dándole gusto esta fiscalía a Nicolás Petro, el hijo del presidente, quitándole del camino al fiscal Mario Burgos, quien había llevado a Nicolás a juicio. Pues ¡prum!, lo sacaron del caso. Y ahora la fiscalía de Luz Adriana Camargo anda buscando un fiscalito que sí le guste al hijo del presidente. Oiga, qué señora tan cizañera, ¿no? Ah, un fiscalito. Señora, el señor Mario Burgos salió por la Comisión de Disciplina Judicial, señores. Presionó a Nicolás Petro con un testimonio bajo presión, señores. Su esposa está embarazada a punto de tener su hijo, ¿no? Por otro lado, publicó o filtraron el video de la captura. Publicó y filtraron el video del interrogatorio. Entonces, señora, si esto no es un abuso de poder del tal fiscal Mario Burgos, entonces la señora pretendía que no hubiera justicia. Pues sí, van a nombrar otro fiscal que realmente investigue al hijo del presidente y no cree, pues, casos mediáticos filtrando información a su revista, señora Vicky Dávila. Por otro lado, ella dice que el ministro Velasco y la ministra de Trabajo estuvieron en ciertas reuniones, pero que no tiene mayores detalles. Pues claro, no tienen mayores detalles porque se está investigando a fondo y porque ya no le filtran la información como lo hacía el fiscal Barbosa y también la señora Marta Mancera, ¿no?
Es aquí la impotencia de la señora que no tiene absolutamente nada y que no le filtran información, entonces se dedica a rajar sobre la gestión de la fiscal Luz Adriana Camargo. Increíble. De la República. Ay, fiscal, por favor, que no se note tanto que su nominador fue el presidente Gustavo Petro. Que no se note tanto eso de fiscal de bolsillo. ¿Qué tal la cizañera esta mujer? Definitivamente. Aquí le dicen, señora, y la niña política y el narcoembajador y cielo génico no pregunta en qué estado están esos procesos. ¿Recuerdan a la señora Vicky Ávila? San Clemente sí sabía. Ay, sí, pero no se puede decir, jueputa. Esto era lo que decían ellos bajo cuerda, ¿no? Vicky quiere que la fiscal... Otra persona dice, Vicky quiere que la fiscal viole la reserva tal como lo hacía su predecesor Barbosa, señores. Ahí están pintados las reservas. Otra persona le dice, la respuesta es simple, no hay pruebas. Esperaremos qué pasa con esto, pero definitivamente Vicky Ávila es la persona más cizañera que yo conozco. Sin pruebas ni nada, pues deja como el humo en el aire, ¿no? Para que el colombiano crea en lo que dice esta señora. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.